postrado estoy, ven y límpiame aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Señor, te pedimos que nos llenes, Señor, en esta mañana con tu Espíritu, que podamos experimentar el poder tuyo, Señor. Queremos poder verte en tu momento. Vamos a decirle, lléname, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, aquí postrado estoy, ven y límpiame. Gracias, Padre, porque sabemos que nos limpia, Señor, día a día. Sabemos que echas fuera, Señor, todo lo malo, Señor, y vienes y limpias nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio podemos acercarnos el día de hoy y decirte gracias, Padre, gracias por esa cruz. Grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tu cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti.
por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Y te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no tengo gloria a reflejar. La gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Gracias y te doy gracias, gracias por esta cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Y te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Y te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Sí, Señor, es hermosa, Señor, esa gracia que nos ha salvado, Señor. Es preciosa, Señor, y te agradecemos, Padre, porque nosotros no podemos, Señor, por nuestros medios, Señor. Es imposible, Señor. Nuestra carne, Señor, nos lo impide, Señor. Te agradecemos porque nos has brindado salvación aun cuando no la merecíamos, Padre. Esa gracia, Señor, inmensa, Señor, y esa gracia que es suficiente, Padre.
Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre porque tú eres grande, Señor, porque tú eres bueno. Monte que subiré, hoy mi canción, Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, hoy mi canción, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, 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 bueno es Dios. De mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, hoy mi canción, Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, hoy mi canción, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, 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 bueno es Dios. Fallas. Vamos a exaltar el nombre del Señor y vamos a decirle: Señor, tú no nos fallarás, Padre, tú eres fiel y siempre lo serás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás, tú no me fallarás y tú nunca me fallarás, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, 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 bueno es Dios. Señor, porque tú eres bueno, Señor, siempre lo has sido y lo serás. Parte de tu naturaleza, Padre.
maldad en ti. Todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, Señor. Todo lo que tú haces es conforme a tu plan, Padre, que es bueno y perfecto para nosotros, Señor. Te agradecemos y oramos, Padre. Encuentra valor, recuerda los días de tus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. Olvide su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañará, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás y en la tempestad sé que sigues siendo fiel y por la eternidad tú nunca cambiarás y puedo descansar en que sigues siendo fiel. Siempre lo serás. Vamos a cantarle: si lo pierdo todo, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que
fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel, y por la eternidad, y tú nunca cambiarás, y puedo descansar en que sigues siendo fiel. Sí, Señor, podemos descansar en tu fidelidad. Podemos saber, Señor, que tú eres todo para nosotros, Señor. Eres todo lo que necesitamos. Y aunque perdamos todo en este mundo, Señor, queremos decir, Padre, te tenemos a ti, te tenemos todo, lo tenemos todo, porque solamente tú eres grande, Señor. Eres el único, Señor, que merece toda adoración, Señor. Queremos poder confiar en ti, Señor, estar contentos, Señor, siempre, Señor, viendo, Señor, que tú eres toda, Señor, todo, eres todo lo que necesitamos, Señor. Cubres toda necesidad, cubres todo anhelo, Señor. Eres tú, Padre, y en ti, Señor, es en quien debemos de confiar, Señor. Ayúdanos a quitar nuestra vista, Señor, de nosotros, a ponerla en ti, Señor, siempre. Queremos, Señor, exaltarte, queremos poder gozar de tus maravillas, Padre, y para eso, Señor, sabemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, Señor, y en tu fidelidad. Vamos, si lo pierdo, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito, y tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Sí, Señor. Qué bueno es descansar, Señor, en ti, Señor. En tu fidelidad, Señor. En tu amor. En tu bondad, Señor. En tu misericordia, Señor. Eres inmensamente maravilloso, Señor. Precioso, Señor. Exaltado por siempre, Señor. Santo, 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 Señor. En esta mañana, Señor, te damos gloria y honor a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos.
excelso, Señor, y grande es tu magnificencia, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. No tenemos, Señor, nuestra mente no alcanza a comprender, Señor, tu gran amor, Señor. Gracias, papito, Señor, porque también, Señor, oh Dios, podemos ver, Señor, cuánto nos has amado, Señor, en tu Hijo, Señor, en tu Hijo precioso, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, seguirte adorando, seguirte exaltando, Señor. Y queremos, Señor, que en esta mañana seas tú hablándonos, Señor. Que seas tú, precioso y bendito, Señor, golpeando nuestros corazones, Señor. Animándonos, consolándonos, exhortándonos, Señor. Confrontándonos, Señor. Haciéndonos más como tú, Señor, y menos como nosotros, Señor. Solo buscamos ser más como tú, Señor. Que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Tú has dicho en tu palabra, sed santos porque yo soy santo, Señor. Gracias, Señor. Consagra nuestras vidas a ti, Señor, en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Y queremos en esta mañana, amado Señor, que tu precioso y santo Espíritu, Señor, nos llene, Señor. Nos dé entendimiento, nos dé sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Interviene tú poderosamente, Señor. Sabemos que lo haces, Señor, conforme a sus circunstancias, Señor. Sabemos que vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimientos, angustias, Señor. Y tal vez, y no te podemos decir a ti, quítanosla, Señor. Pero sí podemos decirte, Señor, ayúdanos a pasarla, Señor. Sé que tú estás con nosotros. Tú estás cercano a nosotros, tú estás en nosotros, Señor. Ayúdanos a pasar todas circunstancias, Señor. De esas, Señor, que muchas veces, Señor, lo que el enemigo intenta es derribarnos, desenfocarnos, Señor. Pero que nuestra mirada esté puesta siempre en ti, Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Con el gozo puesto delante de ti, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando, Señor, tribulación, angustia. Oramos por el pastor Luis Sánchez, Señor. Oramos por el pastor Jerel. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la restauración de ellos, Señor. Oramos por la salud de don Juan y doña Ana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y por cualquiera de nuestros hermanos que en este momento, Señor, esté con algún padecimiento, Señor. Derrama, Señor, tu abundante gracia sobre él, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Y gracias una vez más por el privilegio de tenernos en esta mañana, Señor. Somos dichosos, Señor. Oh Señor, solo esperamos ese momento, Señor, en que podamos ver tu rostro, Señor. Anhelamos tu venida, precioso y bendito Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, continúa tú recibiendo la gloria y honra. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén. Muy buenos días, amada familia, sean todos bienvenidos. Que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente. Pueden saludarse, hermanos, los unos a los otros. Vamos en este hermoso domingo que nos regala el Señor a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a estar, hermanos, en esta mañana en el capítulo 17, versículos del 20 al 23. Si alguno de ustedes no trajo su Biblia en esta mañana, solamente levante su mano y le haremos llegar una hasta su lugar. Capítulo 17, versículos del 20 al 23. Y hemos titulado el estudio de esta mañana como Jesús ora por todos los creyentes. La primera parte. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, como ya se indicó en la sección anterior, la unidad por la que Cristo oró no era una unidad externa o una unidad construida mediante la organización humana, es decir, una unidad construida por hombres, sino una unidad interna, espiritual, con base en la vida en Cristo de los creyentes. El apóstol Pablo afirmó en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, una verdad, hermanos, sumamente importante que todo creyente verdadero debería tener muy presente. Y es el hecho de que toda persona que está unida a Cristo a través del nuevo nacimiento, un espíritu es con él. ¿Y qué implica para nosotros los creyentes esta afirmación? Que como consecuencia de esta unión en Cristo de todos nosotros los creyentes, eso implica también que todos nosotros los creyentes somos uno. Somos uno entre nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros somos una parte importante del cuerpo de Cristo. Es decir, de la iglesia. En una unidad, hermanos, como la del cuerpo humano, donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo y donde el cuerpo es uno. Y no es un solo miembro, sino muchos. Y cada uno de ellos muy importante dentro de él. Y otra cosa importante, colocado por Dios en el cuerpo, como Él quiso, soberanamente. Donde la mano no debe decirle al pie que por no ser pie, por esa razón, no es parte del cuerpo, o que no lo necesita. Ni donde la oreja debe de decirle al ojo que como ella no es ojo, entonces ella no será parte del cuerpo, o que no lo necesita. De hecho, hermanos, esta analogía la describe el apóstol Pablo con gran detalle para enseñarnos esta verdad de la unidad de los creyentes dentro de la iglesia en 1 Corintios, en el capítulo 12, de los versículos del 12 al 31, en referencia a la importancia y desenvolvimiento de cada uno de sus miembros. Por consiguiente, hermanos, cada miembro del cuerpo es sumamente vital y trabajan en una unidad perfecta en Cristo Jesús. Es a este tipo de unidad a la que el Señor se va a referir en los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Recordemos, hermanos, que la verdadera iglesia del Señor no es la que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, no es lo que estamos viendo aquí en esta mañana, sino la que solo Dios en su omnisciencia ve. Porque solo Él conoce la legitimidad de nuestra fe. Y su iglesia invisible para nosotros, su novia, que es su cuerpo, está compuesta no necesariamente, hermanos, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, por los que se congregan, tristemente, sino por el número total de escogidos y anotados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, por Dios, en su presencia y colocados bajo Cristo. Es decir, por aquellos que han respondido a su gracia y han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepintiéndose, y aquí viene la parte que cuesta, y rindiéndose a su señorío, rindiéndose a su gobierno. Ahora, hermanos, ¿cómo se manifiesta la unidad espiritual? En la práctica. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2, detalló 4 señales de la unidad que caracteriza a la verdadera iglesia. Primero, sintiendo lo mismo. Segundo, teniendo el mismo amor. Tercero, unánimes.
Y cuarto, sintiendo la misma cosa. Noten que en este versículo Pablo habla de una unidad, hermanos, profunda, permanente e interna que debe de haber en la iglesia. Algo, hermanos, algo que es no solo indispensable, sino que es urgente. Primeramente les pide que sean un mismo sentir, que sean de un mismo sentir, que tengan unanimidad de pareceres y de sentimientos. Y en este propósito, la mente y los sentimientos están incluidos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que haya coincidencia de criterios, de acciones, en las decisiones y pareceres de la iglesia. Y esa coincidencia de criterios y acciones para tomar las decisiones deben de estar controlada y guiada por el conocimiento profundo de la palabra de Dios que se activa en nosotros por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí está diciendo que tengamos una unidad de pensamiento, una unidad de mente. Pero ¿cómo es eso? Porque yo tengo que pensar igual que usted. No, es que nosotros podemos tener nuestras diferencias, pero cuando vamos a la palabra de Dios, se acabaron las palabras nuestras, se acabaron nuestras opiniones y se acabaron nuestros criterios. Esta es la verdad absoluta. Entonces, es aquí donde nosotros entramos en una unidad de mente, con la palabra de Dios, por la influencia del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, mantienen la misma actitud espiritual porque caminan en el Espíritu. Una segunda señal, hermanos, que caracteriza la verdadera iglesia es la unidad del amor entre los creyentes. Tienen el mismo amor, es decir, se aman igual, entrañablemente entre ellos. No hay preferencias afectivas. No es que yo quiero a este hermano más que aquel. No. Tienen un mismo objeto de interés y de preocupación amorosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mismo objeto de interés? Cristo y su obra. Estamos en un mismo propósito. El tipo de amor del cual está hablando Pablo aquí es el amor de Dios. Es el amor ágape. No el amor de atracción emocional. No ese amor egoísta o interesado del ser humano, sino el de la voluntad. He decidido amar a mi hermano o a mi hermana a pesar de. Ese es el tipo de amor que tiene que haber en la iglesia. Este amor, hermanos, es expresado, como dice Pablo en Romanos 12:10, cuando los creyentes se aman los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, se prefieren los unos a los otros. Y es este tipo de amor, hermanos, el que ya ha sido derramado en nosotros. En Romanos 5:5 lo dice el apóstol Pablo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que ya nos fue dado. Este tipo de amor, hermanos, ya nosotros lo tenemos. ¿Desde qué momento? Desde el nuevo nacimiento. Desde que nacimos de nuevo. Así que, hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted no tiene excusa para no dar amor en la iglesia, a sus hermanos, al prójimo. La tercera señal de la unidad que caracteriza a la iglesia verdadera es que esta unidad da como resultado creyentes unánimes. La palabra griega significa literalmente de una alma y hace referencia al compromiso común y apasionado de los creyentes con los mismos objetivos espirituales. Todos vibrando juntos al son de los mismos ideales e impulsados por las mismas motivaciones. Por lo tanto, esta tercera señal, hermanos, excluye por completo las actividades divisorias, las actitudes divisorias, como la ambición personal, como el egoísmo, el odio, la envidia, los celos y las innumerables manifestaciones del mal
fruto del amor propio. Tan frecuentes, hermanos, tan frecuentes, ¿en dónde? En las congregaciones carnales, sí, como la de Corintios. Una congregación carnal donde había todo esto. Por eso Pablo decía que eran carnales. No obstante, tristemente los creyentes, hermanos, pueden interrumpir esa unidad espiritual por comportamientos carnales y por actitudes divisorias de este tipo y solicitar exhortación para que, como dice Pablo en Filipenses 1:27, un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y la cuarta señal, hermanos, que caracteriza la unidad verdadera es el hecho de que esta unidad produce creyentes que sienten una misma cosa. Comunidad de propósito, las mismas aspiraciones, con la mira puesta en el mismo objetivo. Al sentir lo mismo, se aman entre ellos. Estamos unidos en espíritu y tenemos un mismo objetivo común. ¿Cuál? La extensión del reino de Dios. Promover el reino. Sin embargo, es importante tener en cuenta, hermanos, que en una época como la nuestra, obsesivamente tolerante, la verdadera unidad espiritual tiende a verse amenazada seriamente por muchos quienes en nombre del amor se esfuerzan en alcanzar una unidad superficial, falsa y pecaminosa, lo suficientemente amplia como para aceptar a cristianos falsos e incluso a quienes niegan las verdades centrales de la fe cristiana. Ustedes ya lo han oído, no, es que Dios es amor. Sí, pero también Dios es justicia. También Dios es fuego consumidor. Es un balance entre los atributos de Dios que están divinamente equilibrados. Eso es precisamente, hermanos, el ecumenismo, la unión de las religiones. Pero esa no es la unidad de la que nos está hablando aquí el Señor. Por lo tanto, hermanos, es preferible, como decía Martín Lutero, estar divididos por la verdad que unidos por el error. Recuerden que el amor bíblico auténtico jamás puede divorciarse de la verdad bíblica. En consecuencia, lejos de comprometer la verdad, el pueblo de Dios está llamado ¿a qué? A contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Judas versículo 3 no lo dice. La iglesia verdadera de Jesucristo, hermanos, no se puede unir con quienes niegan las verdades esenciales del evangelio. Y óigame lo que estoy diciendo, verdades esenciales, porque hay aspectos que no son esenciales. Pero en las verdades esenciales no podemos compartir. O con quienes afirman un evangelio falso. ¿Por qué razón no lo podemos hacer, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que si lo hacemos, somos malditos. Hay anatema, dice Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Recordemos también la orden de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 15, que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El apóstol Pablo es sumamente claro. No tenemos parte con aquellos que agreden, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Por lo tanto, hermano, la unidad verdadera en la iglesia es real, pero únicamente entre cristianos verdaderos. Cuando ya concluía el Señor Jesucristo su magnífica oración sacerdotal, la unidad de sus seguidores latía en su corazón. Y habiendo orado por su gloria y por sus discípulos, los apóstoles, el Salvador amplió la oración, ahora para incluir a todos los creyentes futuros. Ahí estábamos, cada uno de nosotros en ese momento, en ese aposento alto,
a horas antes de ser arrestado el Señor y ser crucificado. Ahí estaba el Señor orando por nombre por cada uno de nosotros, quienes vendrían a Él por el poder de su palabra, por el testimonio de sus discípulos y por el sacrificio de la cruz. El Señor, hermanos, hizo dos peticiones por nosotros, por los creyentes futuros: que estuviéramos unidos en la verdad. Muy importante, Él está orando por eso. Y que se reunieran con Él en la gloria eterna. La primera de esas peticiones, hermanos, es la que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y la podemos seccionar en 4 partes. La primera, vamos a ver el origen de la unidad verdadera, su iglesia. La petición, segundo, la petición del Señor por esa unión, por esa unidad verdadera. Tercero, ¿cómo debe ser representada la unidad verdadera? ¿Cómo debe ser representada su iglesia por parte de los creyentes? Y cuarto, ¿cuál es el resultado que se espera de esa unidad verdadera? Vamos a ir, hermanos, entonces a ver acerca del origen de la unidad verdadera, el nacimiento de la iglesia. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Las palabras no ruego solamente por estos, noten, hermanos, que presenta otro grupo diferente de personas, a los 11, y por quienes el Señor ya había orado en los versículos del 6 al 19. También noten que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solo pedía por las necesidades de los apóstoles, sino que también oraba por el resultado de la misión, de la proclamación del evangelio que ellos iban a llevar a cabo. Jesús fue a la cruz sabiendo y confiando que su obra de extensión del evangelio permanecería. Él dejó su obra terrenal lleno de confianza en la obra que Dios llevaría a cabo a través de los discípulos. Nuestro Señor miró hacia adelante en su presencia a través de los siglos y oró por todos los creyentes que llegarían a la fe en el futuro, por todos aquellos que habíamos de creer. Y aunque la amplia mayoría, hermanos, de los que creerían aún no habíamos nacido, ya estaban y habían estado por siempre en el corazón de nuestro Señor y Salvador. Los conocía a todos, pues sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y esta intercesión de Cristo por nosotros, iniciada hace 2000 años con esta oración en el aposento alto, continúa hasta hoy. Como dice el escritor de Hebreos, Él vive siempre para interceder por nosotros, hermanos. ¡Qué precioso! Y hay veces decimos que nos sentimos solos. Y Él está ahí continuamente por nosotros. No obstante, esta obra intercesora de Cristo es única y exclusivamente ¿para quiénes, hermanos? Para nosotros, para su iglesia, la cual debe llevarnos a nosotros los creyentes a descansar, a reposar en Él, a estar quietos, como dice su palabra, porque yo soy Dios, en amorosa obediencia y con la más absoluta confianza. En este versículo 20 Jesús identificó a los creyentes verdaderos como aquellos quienes creerían en Él. Ahora, ¿cuál sería la forma en que los discípulos llegarían a la fe? Y para responder esta pregunta, hermanos, recordemos que la salvación solo viene por fe. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Y como explicamos la semana pasada, la salvación es iniciada ¿por quién? Por Dios. Él inicia soberanamente la salvación.
donde por una parte, solo quienes el Padre dio al Hijo van a venir a Él. Pero por otra parte, estos que vendrán a Él, su salvación no ocurre sin la fe personal, sin la responsabilidad humana de abrazar voluntariamente su gracia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo que ya hemos explicado. El Señor extiende su mano, pero yo tengo que levantar la mía y tomarla del Señor. Aquí está la soberanía divina de Dios, aquí está la responsabilidad humana del hombre. En otras palabras, la realidad según la cual el Señor acercará a quienes Él escogió, no exime la responsabilidad de la iglesia para evangelizar a los perdidos. Por otro lado, hermanos, los apóstoles y sus colaboradores fueron los autores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos los que fueran salvos en el futuro llegarían a Cristo ¿cómo? Por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Algunos oirían el mensaje directamente por medio de la predicación de los apóstoles. Sin embargo, la gran mayoría oiría el mensaje apostólico mediante la palabra de sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, que fue como llegamos nosotros. La recién iglesia naciente leía las verdades de las Escrituras cuando leían la doctrina de los apóstoles, como menciona en Hechos 2:42. Y a través de los siglos, quienes han predicado el Evangelio verdadero, han predicado la palabra de los apóstoles. Hoy estamos predicando la palabra del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo escribió Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en este versículo se refería precisamente al mensaje apostólico de la salvación. Ahora, en ese momento específico, en el aposento alto, echando una mirada a la conducta de cualquiera de los discípulos, y como ya lo hablábamos también la semana pasada, podemos ver claramente, hermanos, que difícilmente alguno de ellos parecía estar listo para trastornar al mundo con la proclamación del Evangelio. Empezando por Judas Iscariote, el traidor, y quien en ese momento, ¿qué se encontraba haciendo? Preparándose para dirigir a la turba que arrestaría a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Luego Pedro, su líder impetuoso, extrovertido, audaz y al parecer tan valiente, pero que pronto veremos que se acobardaría ante las acusaciones de una criada y negaría repetidas veces al Señor. El resto de los discípulos, y como ya lo hemos mencionado, abandonarían a Jesús después de que lo arrestaran y huirían. No obstante, hermanos, con todo y eso, esta oración de Cristo en este capítulo 17 aseguraba que el ministerio de los apóstoles tendría éxito. Jesús sabía en su omnisciencia que ellos cumplirían el papel en la historia de la redención. El Evangelio prevalecería a pesar de la debilidad de los apóstoles, a pesar del odio del mundo, a pesar de la oposición satánica. Estos primeros discípulos, con el poder del Espíritu Santo, fueron los que comenzaron la cadena de testigos que continuaría inquebrantablemente hasta el día de hoy. Todo el éxito evangelístico de la iglesia a través de todas las épocas, hermanos, es el resultado de esta petición de oración del Señor, de este capítulo 17, de este versículo 20, por aquellos que creerían en el futuro. Esta petición garantizaba el establecimiento exitoso de la iglesia y el éxito en el ministerio de la evangelización, desde los tiempos apostólicos, hermanos, hasta el tiempo presente, dándole cumplimiento a las palabras del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice: edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Veamos ahora, hermanos, acerca de la petición del Señor por la unidad verdadera. Vamos a ver la primera parte del versículo 21. Para que todos sean uno. Jesús en su presencia, hermanos, en su previo conocimiento de todas las cosas, él visualizó la gran multitud de creyentes delante del trono de Dios, de toda nación, lengua, raza, clase social y nivel social. Él había orado para que sus seguidores pudieran ir más allá de sus diferentes trasfondos y comprender su unidad, para que todos sean uno. Es como si Jesús hubiese orado con esto en mente. Padre, oro por la unidad de los discípulos que me diste. De momento los que me has dado son galileos. No obstante, tú y yo sabemos que habrá muchos otros que también se volverán discípulos. Y vendrán de toda nación, toda lengua, toda cultura, toda clase, todo estatus, de todas las épocas. Padre, hazlos uno. Míralos como a un solo cuerpo, un solo rebaño, un solo santuario tuyo, una sola vid, aunque vivan en tiempos y lugares diferentes. Y aquí, hermanos, una buena pregunta sería, ¿por qué el Señor tiene que orar para que seamos uno? Sencillamente porque por naturaleza no lo somos. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera en nuestros propios núcleos familiares. Ni siquiera ahí. ¿Por qué razón? Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. El pecado, hermanos, sí que es el más grande mal. Es el más grande mal que podamos experimentar. No hay otro peor que él. También es el más grande elemento divisor. Esa es la razón por la que solo lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Cuanto más santos sean los hombres, más aman a su Señor y más aman a su prójimo. Y por lo tanto, se vuelven más unidos entre ellos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cuánto más está amando usted a su Señor y a su prójimo ahora? Porque ese es un buen termómetro para medir cuánto estamos creciendo en santidad. A veces no nos hacemos esas preguntas. ¿Qué tan crecido estoy en la fe? Bueno, ¿cuánto más estoy amando a mi Señor? ¿Cuánto más me estoy comprometiendo con Él? ¿Cuánto más amo a mis hermanos? Hay veces por cositas tan pequeñas traemos división. Hablemos de nuestros hogares, pero traigámoslo a la iglesia. En la iglesia es igual. En la iglesia es igual. Y a pesar de las diferencias, hermanos, de las denominaciones externas, ¿cuáles? Las no esenciales. Todos los cristianos verdaderos de todas las congregaciones, de todo el mundo, estamos unidos espiritualmente por medio de la regeneración. Todos creyendo que la salvación es por gracia, únicamente por la fe en Jesucristo y por nuestro compromiso con la autoridad de las Sagradas Escrituras, con la autoridad absoluta. Así sean bautistas, así sean evangélicos, reformados, pentecostales, presbiterianos. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias denominacionales esenciales, las cuales dividen, en este caso, al verdadero creyente en lugar de unirnos? Aquellas que van, como dijimos, en contra de la divinidad de Cristo, en contra de la divinidad del Espíritu Santo, en contra de la salvación únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que no le adicionen obras por el esfuerzo propio o en contra claramente de lo establecido por las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros no podemos compartir con ciertas denominaciones.
porque atentan, agreden la divinidad de nuestro Señor. Todos los que creen para salvación en el Señor Jesucristo, como cita el apóstol Pablo en Romanos 12:5, son un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, hermanos, esta unidad de los creyentes es el resultado de compartir juntos a un nivel creado la naturaleza divina. Cada uno de ustedes, si es un creyente verdadero, ustedes tienen la naturaleza divina y la compartimos. Compartimos también, hermanos, el hecho de que nosotros ahora pensamos, deseamos y queremos y actuamos a la manera de Él. El Señor quiere que nosotros formemos un bloque sólido, único y unánime, que estemos unidos por la misma gracia, que estemos unidos por el mismo perdón que Dios nos ha dado, unidos por el mismo amor de parte de Jesucristo, que seamos uno, no solo en el corazón, para sentir lo mismo, sino también en nuestras bocas, ser uno con nuestras bocas. ¿De qué manera? Hablando todos la misma cosa, compartiendo el mismo propósito, la misma misión, proclamando el mismo evangelio, los mismos objetivos que llevar a cabo en este mundo y manifestando la misma santidad. Ese era el afán que latía en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento real de esta oración de Cristo comenzó a partir del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, donde de pronto, soberana y sobrenaturalmente, los creyentes se encontraron unidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y se hicieron uno en cuanto a posición. Y quienes desde ese momento se han salvado, han recibido al Espíritu Santo de inmediato y por medio de este se ubicaron en el cuerpo de Cristo. Y como consecuencia, ahora hay una unidad extraordinaria y sobrenatural en la Iglesia Universal. No solo nosotros, en la Iglesia Universal. Todos aquellos que hemos sido regenerados. Por tanto, si usted es un verdadero creyente, usted no tiene excusa para evadir esta unidad creada por Dios. Si usted, conociendo esta verdad, rechaza esta unidad del Espíritu con sus otros hermanos, que muchas veces dice, no, es que yo no tengo por qué congregarme, no, eso no es necesario, eso yo puedo verlo. No, si usted rechaza esta unidad del Espíritu con sus otros hermanos, simplemente es probable que usted todavía no sea un verdadero creyente. Es probable que usted todavía no haya nacido de nuevo. Y aquí viene, hermanos, algo muy importante que yo quisiera que prestáramos atención esta mañana. Por otra parte, hermanos, nosotros debemos entender que esta es una unidad creada no por hombres, no es una organización humana, es creada por el Espíritu Santo, no es creada por los creyentes, es una obra del Espíritu que debe ser guardada y fomentada por los creyentes hasta que lleguemos a la estación final. ¿A dónde? Al cielo, donde la unidad será perfecta en todos los aspectos. Observen, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Que debemos ser solícitos. ¿Qué quiere decir eso? Diligentes en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿De quién es la unidad? Del Espíritu. Por lo tanto, al ser esta unidad una obra del Espíritu, y aquí viene lo importante, hermano, al ser esta unidad una obra del Espíritu, ¿cuál sería el grave peligro de rechazarla? ¿Cuál sería el grave peligro de no procurarla, de no guardarla, de no fomentarla? ¿Cuál es el grave peligro? Que estaríamos rechazando una obra del Espíritu Santo. Por consiguiente, ¿qué? Cometiendo
la blasfemia del Espíritu Santo. Y ustedes saben lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Es un pecado imperdonable. En consecuencia, debemos tener sumamente claro que siempre que rechacemos, oigan, continuamente, deliberadamente, como una práctica, cualquier obra realizada por el Espíritu Santo, estamos cometiendo este pecado imperdonable. Por supuesto, si no nos arrepentimos. También es blasfemia contra el Espíritu Santo la oposición consciente y endurecida a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Ya nosotros lo hemos visto acá. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. La palabra de Dios. Recuerden, hermanos, ya lo estudiamos también. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. Efesios 6. La espada es del Espíritu. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Por lo que dicho de otra forma, toda desobediencia deliberada a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es? Es una afrenta al Espíritu Santo. Es una afrenta al Espíritu de verdad. ¿Y entonces qué es? Es una blasfemia contra Él. Quiero que anoten lo siguiente. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 6 nos dice, porque el Espíritu es la verdad. También en Juan 15, 26 y en Juan 16, 13 se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. Entonces eso quiere decir que Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad, eso quiere decir que Él es la palabra encarnada de Dios. Lo que da como resultado que cuando yo desobedezco continuamente y deliberada la palabra de Dios, ¿en qué me encuentro otra vez? Afrentando al Espíritu Santo, cometiendo blasfemia contra Él. Y no solamente eso, hermanos, sino que estoy rechazando a Cristo. Y esa resistencia consciente y endurecida a la verdad, a su palabra, en este caso a Cristo, aleja al hombre de la humildad, lo aleja del arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, ¿qué es lo que hay? Condenación eterna. Ahora, hermanos, volviendo nuevamente a la unidad de la iglesia. Por supuesto que el verdadero creyente jamás rechazaría esta unidad, sino que procuraría diligentemente preservarla y fomentarla. En Efesios, en el capítulo 4, versículos del 4 al 6, el apóstol Pablo va a mencionar 7 características de dicha unidad creada por el Espíritu Santo. La primera de ellas es que hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes, desde el inicio de la iglesia, el día de Pentecostés. La segunda característica, hay un espíritu, el Espíritu Santo, sin el cual nadie puede creer en Cristo para salvación. Y el Espíritu Santo también es el agente por el cual Cristo bautiza a los creyentes en su cuerpo. La tercera característica de esta unidad creada por el Espíritu es que hay una misma esperanza. ¿Cuál es esa misma esperanza? La vida eterna, la herencia prometida, garantizada a todo creyente, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por las arras del Espíritu. ¿Recuerdan, hermanos? Ya lo vimos. ¿Qué eran las arras del Espíritu? Es el depósito de garantía. Es el anticipo de Dios. El Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué nos dice eso? Que Él va a cumplir cada una de las promesas que nos ha dado. La cuarta característica de esta unidad es que hay un Señor, Jesucristo, quien es la única cabeza del cuerpo. La quinta característica es que hay una fe, la fe que ha sido dada una vez a los santos. Todo el cuerpo de la doctrina revelada en el Nuevo Testamento. La sexta característica, hay un bautismo. Y aquí probablemente se refiere al bautismo en agua. A la confesión pública de fe en Jesucristo por cada creyente. Ya que el bautismo
es del Espíritu, ya está implicado en el versículo 5 que acabamos de ver de Efesios. La séptima y última característica de esta unidad es que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Él es el único Dios verdadero y gobernante soberano de todas las cosas, incluso de su iglesia. La eficacia, hermanos, de esta oración del Señor fue totalmente alcanzada por los apóstoles. Y la razón es porque su testimonio en el mundo, hermanos, fue sólido, unánime, visible a todos los que los escucharon en su tiempo y a todos los que leen los escritos del Nuevo Testamento. Pero vean qué interesante. No obstante, con respecto a los demás creyentes de todos los tiempos, la eficacia de esta oración del Señor, tristemente, ha dejado mucho que desear. ¿Por qué razón, hermanos? Por la gran diversidad de pareceres. Hay veces las iglesias parecen más una empresa secular que una iglesia. Discordias, el serrucho anda para arriba y para abajo entre los hermanos, oposiciones violentas. Y ese es el ejemplo que estamos dando al mundo. ¿Quién del mundo quiere entrar ahí? Si muchas veces es hasta peor que estar afuera. ¿Cómo debe ser representada la unidad verdadera por parte de los creyentes? Y el Señor nos da un modelo. Vamos a leerlo, la segunda parte del versículo 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ven el ejemplo. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Primera parte del versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Al igual que la oración anterior por los 11, Jesús oró para que la unidad siguiera el ejemplo. ¿De quién? De la Trinidad Divina. Específicamente en la relación íntima, profunda y amorosa que el Padre tiene con el Hijo. Si el Padre está en Él y Él está en ellos, entonces también el Padre está en ellos. Noten que los creyentes, hermanos, somos atraídos hasta la misma vida de Dios. Y la vida de Dios es amor perfecto. Ya nosotros hemos estudiado que nosotros tenemos viviendo en nuestros corazones, el verdadero creyente, la Trinidad Divina. Justamente por causa de su unidad con el Padre, Jesús afirmó en Juan capítulo 5, versículo 16, tener la misma autoridad, propósito, poder, honra, voluntad y naturaleza que el Padre. Y esa, hermanos, era una sorprendente afirmación de divinidad total de nuestro Señor Jesucristo y de igualdad con el Padre. Y es precisamente esa relación única que Jesús tiene con el Padre la que conforma el modelo de unidad de los creyentes en la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que yo tengo que seguir? El ejemplo que da el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Esta oración, hermanos, revela 5 características de la unidad de Jesús con el Padre que la iglesia, nosotros debemos imitar. La primera de estas características es que el Padre y el Hijo están unidos en motivación. Y ambos están igualmente comprometidos con la gloria de Dios. Jesús dice que la gloria que el Padre le dio, Él se la ha dado a sus seguidores. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿a qué se refiere con esa gloria? Para Jesús, y ya fue algo que nosotros estudiamos, la gloria verdadera estaba en la humildad, en el servicio que le llevaron a la cruz. Por lo tanto, la gloria que los discípulos deben buscar es ser humildes y servir, cueste lo que les cueste, servirle al Señor. Y aquí nosotros podemos decir, qué diferente es esa gloria que debemos buscar a la gloria que busca la mayoría de las congregaciones hoy en día.
¿Qué busca hoy la mayoría de las congregaciones? La gloria del hombre. No buscan la gloria de Dios. Tanto el grupo de los apóstoles como el maestro al que seguían, ¿cómo eran, hermanos? ¿Cómo se veían? Insignificantes, según los patrones de este mundo. Pero aquí vemos que los apóstoles han restablecido su relación con Dios. Y ahora son increíblemente importantes. Tienen la gloria verdadera. Están caminando como Dios quiere. Ya habíamos visto anteriormente que la verdadera gloria de Jesús se encuentra en la cruz. Y en los otros evangelios, Él les dice a sus seguidores que debían tomar su cruz y seguirle. Lucas 9:23, por ejemplo. Así que para nosotros los creyentes, y es muy importante que lo tengamos presente porque este es el evangelio que nos gusta. Para nosotros los creyentes, el camino de la cruz es también el camino de la gloria. Es la gloria auténtica. A todo lo largo y ancho de este evangelio, hemos observado el compromiso mutuo de la divinidad en darse gloria el uno al otro. Y la iglesia, hermanos, no es la excepción. También está unida en el compromiso común de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos acá? Para darle gloria a Dios. Ese es el primer objetivo de la iglesia, el primer propósito de la iglesia, la gloria de Dios. El objetivo supremo, abundar en gloria para Él. Recordemos lo que decía Pablo a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, las cosas más sencillas, comer y beber, háganlo para la gloria de Dios. Hay gente que ni siquiera se sienta en una mesa y ni siquiera gracias le dan por ese platito de comida, que no fue él el que lo llevó, vino de la provisión de Dios, del soberano Dios que está en control de todas las circunstancias de esa persona. Por lo tanto, hermanos, así como la gloria del Padre se reflejó perfectamente en la persona y en las obras de Jesús, así también la gloria de Cristo ha de reflejarse en las vidas de los creyentes. Especialmente ¿dónde, hermanos? ¿Dónde es que tenemos que manifestar esa gloria? En el amor fraternal, el amor entre nosotros, el amor, ese amor para que el mundo pueda ver y reconocer que somos discípulos de Él, que somos discípulos de Cristo. La segunda característica de esta unidad entre el Padre y el Hijo que la iglesia debe imitar es que el Padre y el Hijo están unidos en una misma visión. Ambos comparten la meta común de redimir a los pecadores. Y les conceden vida eterna, como Cristo ya lo había dejado claro en esta oración. Como ya se ha mencionado, Dios escogió desde la eternidad dar a los creyentes a Cristo como un regalo de su amor. Y Cristo vino a la tierra a morir por ese remanente, hermanos. Porque aunque Él vino a morir por toda la humanidad, al final de cuentas no toda la humanidad lo iba a recibir. Es más, la mayor parte de la humanidad lo iba a rechazar. Entonces al final de cuentas Él vino a morir por un pequeño remanente. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. En consecuencia, hermanos, la iglesia vive, y aquí viene el punto, la iglesia vive para ir en pos del único objetivo, evangelizar a los perdidos. Y eso queda más que claro, hermanos, en las palabras de Jesús en el versículo 18. No es algo que la iglesia esté haciendo hoy, hermanos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dicho de otro modo, ¿qué es eso? La gran comisión. Esa es la gran comisión. La tercera característica, hermanos, es que de la misma manera como el Padre y el Hijo están unidos en la verdad. ¿Cuál verdad? Su palabra. Así también la iglesia debe estar unida en su compromiso de proclamar la verdad singular de la palabra de Dios. En el capítulo 17, de este versículo 8, capítulo 17, versículo 8, Jesús dijo, las palabras que me diste les he dado. En el versículo 14 añadió, yo les he dado tu palabra. Ahora, hermanos,
le corresponde a quienes darla. A su iglesia, a nosotros. ¿O es que solo le corresponde al pastor? ¿O a los ancianos? ¿O a los líderes? Proclamar el mensaje de salvación. Y como ya lo hemos mencionado, no es una opción, hermanos. Es un mandato del Señor. El compromiso con la proclamación de la sana doctrina es lo que define a la iglesia. La cuarta característica de esta unidad entre el Padre y el Hijo, y que la iglesia debe imitar, es que el Padre y el Hijo están unidos en santidad. Recordemos en el versículo 11 de este capítulo 17, Jesús se dirigió al Padre como Padre Santo. Luego en el versículo 27 se dirigió a Él como Padre Justo. Toda la santidad de Dios se expresa a lo largo y ancho de los dos testamentos. La santidad de Dios, hermanos, ¿qué significa? Su separación absoluta del pecado. En Habacuc 1:13, el profeta declaró con respecto a la santidad de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En la visión divina de Isaías, los seres angélicos exclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El escritor de Hebreos describió así a Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Hebreos 7:26. Cuando los incrédulos, hermanos, ven a los creyentes unidos en pos de la santidad, ellos se van a sentir atraídos. Se van a sentir atraídos de venir a Cristo. En Hebreos 12:14, el autor exhorta así a sus lectores: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mientras si la iglesia tolera el pecado, ¿qué pasa? No solo oscurece la gloria de Cristo, que está llamada a irradiar, sino que enfrenta la disciplina del Señor para ella. Finalmente, hermano, la quinta característica de esta unidad entre el Padre y el Hijo, y que la iglesia debe imitar, es que el Padre y el Hijo están unidos en amor. En el versículo 24 Jesús afirmó que el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo. En Juan 5:20 Jesús dijo: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. En el bautismo y en la transfiguración, también el Padre declaró que Jesús era su Hijo amado. Del mismo modo, el amor es el pegamento que mantiene unidos a los creyentes y la característica máxima, hermanos, para evangelizar al mundo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de ir y evangelizar. No tenemos ninguna capacidad si los de afuera no están viendo cuánto nos amamos nosotros. No hay ninguna atracción. Todas estas 5 características de unidad entre el Padre y el Hijo, hermanos, han de mantenerse en perfecto equilibrio para que la obra no sufra ni disminución ni desequilibrio. Especialmente ha de mantenerse el equilibrio entre la verdad y el amor. La verdad sin amor, hay mucha gente que conoce mucho de la palabra, pero no tiene amor. Es como un frío puñal. Pero amor sin verdad es emocional. Es un entusiasmo loco. Los creyentes deben suspirar siempre por la paz, pero nunca por una paz a expensas de la verdad. Porque la unidad que se gana, hermanos, a costa de tal sacrificio no es digna de tal nombre. Y al hablar de la verdad, a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es a las verdades fundamentales de la fe cristiana, claramente expresadas en la Biblia, y no a las interpretaciones de las denominaciones. O interpretaciones personales, que al final de cuentas, ¿qué son? Tradiciones de hombres, y llegan a ser
similares a las tradiciones de los ancianos de la religión judía, por las que esta gente, estas religiones luchan a capa y espada por imponerlas como si fueran el núcleo de la fe cristiana. Era el problema que tenían los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que realmente, hermanos, están unidos en un solo Dios por un solo mediador entre Dios y los hombres, los cuales son uno, son también uno entre ellos mismos. Nosotros, si el Padre y el Hijo están unidos y nosotros unidos en ellos, nosotros somos uno en ellos. Es lo que nosotros tenemos que tener claro. No somos llaneros solitarios, cada quien por su lado. No, uno, todos somos uno en Cristo Jesús. Y pronto estaremos unidos, perfecta y perpetuamente. La vida espiritual, hermanos, y el poder pertenecientes a la Trinidad, también de algún modo le pertenecen a los creyentes. Aunque no como, digamos, en la misma extensión divina e infinita. Y son la base de la unidad de la iglesia. Esto fue lo que el Señor quiso decir cuando les dijo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y esa verdad sorprendente, hermanos, describe a los creyentes como a quienes el Hijo le ha dado gloria. Es decir, aspectos de la vida divina que pertenece a Dios. Nosotros hoy tenemos aspectos de la vida divina que le pertenece a Dios. Él ha querido darnos de su gloria. Es algo que no se nos debe olvidar. La tarea de la iglesia es vivir de tal modo que no obstruya esa gloria. Ellos tienen unidad con el Padre a través de Cristo. Y ese estar en tiene el propósito de que los discípulos sean perfeccionados en esa unidad. Ahora, hermanos, ¿cuál es el resultado que se espera de la unidad verdadera? Recuérdense que la unidad verdadera es la iglesia. Versículo 21, la tercera parte del versículo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Segunda parte del versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En estas frases de estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos muestra su buena voluntad hacia la humanidad en cuanto al deseo de que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Así como también, hermanos, nos muestra su unidad de pensamiento con el Padre. Ellos pensaban igual en cuanto a la salvación de los hombres, el compromiso que ellos habían asumido. Y es precisamente esa voluntad, esa misma voluntad, la que el Señor espera de cada uno de sus seguidores. De que todos aquellos que conforman la unidad verdadera, su iglesia, que con diligencia y con pasión hagamos todo cuanto esté en nuestra mano para promover la salvación de los hombres. Entendiendo que no solo se trata, hermanos, de que crean. Ya se hizo la oración conmigo. Ya es que no, hermanos. No solamente de que crean, sino de que lo conozcan. Ginosco. De que lo conozcan de una manera profunda, experimental, íntima y en profundo amor a su persona y su obra. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Y aquí nos surge una pregunta, hermanos. ¿Estamos cumpliendo con el propósito de la oración del Señor? Esa era la oración del Señor. Haciendo nuestro mayor esfuerzo en la unidad del Espíritu para promover la salvación de los hombres. Y muchas veces la mayor parte de la gente dicen que no tienen tiempo. No hay tiempo para eso. Estamos tan ocupados en tantas cosas que no hay tiempo para la salvación de los hombres. No hay tiempo. Así es como está viviendo hoy la iglesia. Tenemos tiempo para todo, pero no para los propósitos que Dios nos ha encomendado, para cumplir el propósito de la oración, digamos, de la petición por la que él oró en aquella noche. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que los hombres crean y conozcan a nuestro Señor Jesucristo y su obra como el enviado del Padre. También estas frases, hermanos, de estos versículos
el Señor también nos muestra el fruto de la unidad. ¿Cuál es el fruto? Dicho de otra forma, la influencia que la iglesia, que la unidad de los creyentes va a tener sobre los demás. Si hacemos la voluntad de Él. Sin duda alguna, hermano, la verdadera unidad de los creyentes será evidenciada, hermanos, como verdadero cristianismo, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y un medio para persuadir a muchos a que por nuestros testimonios se sumen a la iglesia, se sumen a nuestras filas y puedan ver al cristianismo como algo digno de ser seguido, o al menos de ser admirado y respetado. ¿Qué piensan ahora de los cristianos, hermanos? Ahora a la gente le chocan los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué les choca? Dice que el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Por nuestros mismos estilos de vida, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy no tenemos la capacidad de atraer a nadie del mundo, porque ni siquiera, o sea, somos cristianos pero de la secreta, somos cristianos pero escondidos, nos da vergüenza decir que somos cristianos. Cuando el mundo vea, hermanos, que tantos de los que eran del mundo han cambiado de lo que antes eran, ellos estarán dispuestos a decir, iremos con ustedes porque vemos que Dios está con nosotros, que Dios está con ustedes. La unión de los cristianos en amor y caridad embellece la creencia cristiana y lo otro es que estimula a otros a unirse a ella. Cuando los cristianos, hermanos, en lugar de causar discordias en la iglesia o en el exterior de ella, influyen en la terminación de las desavenencias que hay en el mundo, están dando un verdadero ejemplo de amor y benignidad, mostrándose solícitos, diligentes en preservar y promover la paz, presentando una imagen de la fe cristiana atractiva para que los incrédulos se acerquen. Muchas veces llega una persona a la iglesia, imagínense, y tal vez ve un escándalo de hermanos. ¿Con qué ganas vuelve? ¿Con qué ganas vuelve? Hermanos, y cuando hacemos la voluntad de Dios, con eso vamos a mostrar que Cristo es el enviado de Dios, demostrando que la fe cristiana tiene poder para unir a tantas personas tan diferentes, con tantas y diversas capacidades, temperamentos e intereses en un solo cuerpo. Y eso solo Dios lo puede hacer. No obstante, cuando hay divisiones carnales, peleas, murmuraciones y riñas en la iglesia, ¿qué hacen los incrédulos? Se alejan. Y la razón es porque ¿quién querría ser parte de un grupo de hipócritas que están en contradicción consigo mismos? Y por otro lado, hermanos, el efecto devastador de las disensiones, cuando hay contiendas, cuando hay discordias en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Debilitan entonces la eficacia del evangelismo. Se nos cae otro propósito del Señor. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cuál es la imagen que proyectas tú como creyente verdadero en la congregación a los de afuera? ¿Una imagen de amor, servicio y caridad? ¿O carnalidad, murmuraciones y riñas? ¿Cómo estás contribuyendo tú a preservar y fomentar la unidad en la iglesia? Por otra parte, el mundo también tiene que saber que el Padre ha enviado al Hijo y que ama a los creyentes de la misma forma como ama al Hijo. Y hermanos, y esto es precioso. Y esto lo que nos indica es que la unidad de la iglesia, hermanos, esta unidad solo puede explicarse mediante el amor de Dios únicamente. Solo es posible mediante el amor de Dios. Y eso lo que quiere decir es que trasciende cualquier tipo de unidad humana. Cuando los incrédulos ven que los creyentes se aman unos a otros, reciben la prueba de que el Padre ha amado a quienes han creído en el Hijo. Así lo ha establecido el Señor, hermanos. Y en consecuencia, la unidad de la iglesia en amor, hecha visible a los del mundo,
es usada por Dios para producir el deseo en los incrédulos. Uy, qué ganas de experimentar ese amor. ¿Cómo se aman ellos? ¿Qué era lo que decían a los discípulos del primer siglo? ¿Cómo se aman? Se ve que han estado con Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuánto bien le haría al mundo conocer mejor cuán grande es el amor de Dios que tiene para los suyos. Hermanos, Dios nos ama como ama al Hijo. Ya nosotros hemos hablado, Dios no ama a todo el mundo igual. Él tiene un especial amor por sus hijos y los ama como ama a su Hijo. Él ama a los que están en el Hijo. Y no solo, hermanos, esto estimularía a los del mundo, sino a nosotros, a amar más a los que tan amados son del Padre. O sea, el Padre no solamente me ama a mí, sino que los ama a ustedes. Igualmente, ese mismo amor que el Padre me tiene a mí es el mismo amor que yo debo tenerle a ustedes y que ustedes deben tenerse entre ustedes. Hermano, la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de la oración de Jesús por los creyentes de todos los tiempos. Finalizando también con este hermoso capítulo, donde Él va a orar por nosotros para que compartamos su gloria eterna. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de esta porción en esta mañana? Y tenemos 11 puntitos. El primero, toda persona que esté unida a Cristo a través del nuevo nacimiento, un espíritu es con Él. Y como consecuencia de esa unión de los creyentes en Cristo, también todos los creyentes somos uno. Si nosotros estamos en Cristo y ustedes también están en Cristo, eso quiere decir que nosotros también somos uno en Cristo. Es de ahí la importancia de amarnos los unos a los otros. Y cada creyente es sumamente importante dentro del cuerpo de la iglesia. Todos somos sumamente vitales. Segundo, 4 señales que caracterizan a la iglesia verdadera según Filipenses capítulo 2, versículo 2. Sienten lo mismo, tienen el mismo amor, unánimes y sienten la misma cosa. Tercero, la unidad verdadera, la iglesia no compromete en el nombre del amor la verdad de Dios. Ay, sí, pero ellos están en unión libre, pero ellos se aman. Pobrecitos, viven mejor que un matrimonio. Sí, pueden vivir mejor que un matrimonio, pero están fuera del reino de Dios. ¿Entienden, hermanos? Están fuera del reino de Dios. La verdad en amor. Y así sucesivamente, con muchas cosas. O sea, no podemos en el nombre del amor sacrificar la verdad. Preferimos estar divididos por la verdad que unidos por el error. Recuérdense, eso es yugo desigual. Cuarto, el Señor en estos 7 versículos finales hizo 2 peticiones al Padre por aquellos que creerían en el futuro. Hizo 2 peticiones. Hermanos, para mí, una petición del Señor es algo que lo tomo desde lo más profundo de mi corazón. Y Él dijo que sean uno. Esa fue la primera petición. Que sean uno. Que seamos uno. Y la segunda, que Él quería compartir la gloria eterna con nosotros. Quinto, en esta oración el Señor oró por todos los creyentes que llegarían a la fe en el futuro por medio de los apóstoles, asegurándoles que el ministerio de la evangelización y la iglesia prevalecerían en el poder del Espíritu Santo a pesar de las debilidades de los apóstoles, a pesar del odio del mundo y de la oposición satánica. ¿Se ha cumplido esto, hermanos? Se ha cumplido. El Señor oró y ustedes lo pueden ver hasta hoy. Hoy la iglesia prevalece y el ministerio del evangelio continúa. Sexto, cuanto más ame usted al Señor y a su prójimo, más está creciendo en santidad. Ahí tienen un termómetro para que se estén midiendo cuánto están creciendo.
Séptimo, la unidad verdadera en la iglesia es una obra del Espíritu Santo, que no se nos olvide. Es una obra, la unidad, esta unidad, la iglesia es una obra del Espíritu Santo. Por lo cual, si usted no procura, si usted no es solícito, diligente en guardarla y en fomentarla, guardarla, conservarla, preservarla y fomentarla, usted podría encontrarse cometiendo, si lo está haciendo continuamente y deliberadamente, blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. El continuo rechazo a las obras del Espíritu Santo dan como resultado este pecado imperdonable. Por supuesto, si usted no se arrepiente. Y vea lo que dije, el continuo rechazo deliberado. Cuando desobedezco continuamente y deliberadamente a la palabra de Dios, estoy en la misma situación. Es una afrenta al Espíritu Santo. Es una afrenta al Espíritu de verdad. Y a veces no le prestamos atención a eso. Oímos y oímos y oímos y oímos y seguimos igual. Seguimos igual, pero si lo hacemos de una manera continua y deliberada, es decir, voluntariamente, me podría encontrar cometiendo ese pecado imperdonable. 8. 7 características de la unidad creada por el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. 9. 5 características del modelo de unidad del Padre y del Hijo que la iglesia debe imitar. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es la que ellos desean que nosotros imitemos. Y fue los puntos que nos dio el Señor. Unidos en motivación, compartiendo todos el mismo objetivo, darle la gloria a Dios. Cada discípulo negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole, sin importar el costo, abundando en fruto para su gloria y honra. Hay muchos que se brincan la cruz. No hay atajos, hermanos, no hay atajos. En el cristianismo no hay atajos. Segundo, están comprometidos en la misma visión. ¿Cuál era la visión del Padre y el Hijo? La salvación de los hombres. Ese era el compromiso de ellos, la gran comisión. El Señor espera que al igual que Él y el Padre, todo creyente verdadero, el creyente que no es verdadero no lo va a hacer, porque su naturaleza no ha sido cambiada, pero todo creyente verdadero, la iglesia, debe promover la salvación de los hombres, con diligencia y pasión. Y no solo llevando a los hombres a creer, sino a ¿qué? A conocerlo. ¿En una relación de qué tipo? Ginosco, profunda, íntima, experimental, vivencial. El Padre y el Hijo están unidos en la verdad, en el compromiso de la proclamación de la verdad. Estamos nosotros también con ese objetivo, proclamar la verdad. Están unidos en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Separados absolutamente del pecado. Están unidos en amor. Este es el pegamento que mantiene unidos, que nos mantiene unidos. El amor. Y la característica máxima para evangelizar al mundo. Si usted no tiene amor por sus hermanos, menos lo va a tener por un perdido. Y el perdido menos va a querer venir a un lugar donde no lo van a recibir con amor. 10. El fruto de la unidad verdadera, el fruto de la iglesia, es que muchos del mundo perdido se sumen a sus filas. ¿Cuál es la imagen que proyectas como creyente? Que dices ser al mundo. ¿Cuántas de las características anteriores estás imitando? ¿Crees que tu testimonio atrae a los del mundo a la iglesia o más bien los alejas? Y 11, el mundo debe saber que el Padre ama a los creyentes de la misma forma como ama al Hijo.
Y esto deberá producir que los creyentes se amen los unos a los otros. El hecho de saber usted que el Padre lo ama de la misma forma que ama al Hijo, eso debe producir en usted amor hacia sus otros hermanos. No un amor emocional, no un amor egoísta, sino ese amor ágape que ya el Señor ha derramado en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, y eso precisamente va a producir que los incrédulos lo vean y deseen experimentar ese amor. Y termino con esta frase, hermanos, del célebre evangelista Charles Spurgeon. Una frase de hace 150 años. Y él decía lo siguiente: la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Y esto nos debe hacer reflexionar. ¿Será cierto? ¿Es así como está viviendo la iglesia de hoy en día? Hermanos, yo quisiera que nuestra iglesia sea como la del primer siglo y no como la iglesia de la Odisea. Esa iglesia tibia que el Señor vomita. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias Señor. Solo podemos darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras a través de ella, Señor. Solo ayúdanos, Señor, en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que podamos imitar esa unión, Señor, esa unidad que tú tienes, Señor, con tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a proclamar, Señor, la salvación a los perdidos, Señor. A entender que ese es el propósito por el cual tú dejaste la iglesia. Esto no es un club social. Esto no es una reunión de amigos. Esto es la iglesia del Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos confrontes, Señor. Y que tú pongas, Señor, en nuestro corazón, Señor, esa pasión, esa diligencia, Señor, por aquellos, Señor, que están perdidos en el mundo, Señor. Por aquellos que no conocen de ti, Señor. Solo queremos, Señor, en esa gloria que tú nos has dado, Señor, que tú también nos des en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, la capacidad de negarnos a nosotros mismos, Señor, tomar nuestra cruz cada día y seguirte, Señor. Gracias, Señor, precioso y bendito, Señor, y continúa tú haciendo tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa oración tan preciosa, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos los unos a los otros, Señor, amándonos, Señor, como tú nos has amado. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a continuar con los anuncios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la palabra que nos transmitió a través de nuestro pastor el día de hoy. Vamos a continuar con los anuncios de la semana. Recordar, los martes y los viernes tenemos el curso de Fundamentos de la Fe a las 6 de la tarde por vía Zoom. Se estará pasando el enlace durante el día para todos los que puedan unirse. Siempre es bueno estar pues aprendiendo más de su palabra, ¿verdad? Y mejorando cada día. También el miércoles tenemos miércoles de oración de manera presencial y también de manera virtual. De igual forma, durante el día se estará enviando el link a los diferentes grupos de la iglesia. Recuerden que pueden dejar su petición de oración en la cajita que tenemos en la parte de atrás y con gusto se estará incluyendo dentro de las peticiones, dentro de las oraciones. El próximo domingo continuamos con el Evangelio de San Juan, iniciando en el versículo 24 hasta acabar ya el capítulo 17, el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, si así el Señor lo permite. También pueden buscarnos por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como CC Jehová
llamada La Juela. Ahí están los diferentes videos y diferente información que se está subiendo. Por ahí nos pueden encontrar. Tenemos el servicio de ofrendas y diezmos también, hermanos. Recuerden que eso es conforme el Señor pone en su corazón. Nosotros no pedimos, nosotros recibimos y todo lo que ustedes nos dan pues es para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Si por último, si alguno desea oración, puede buscar a nuestro pastor al finalizar el servicio y con gusto él lo atenderá y orará con usted por su situación. Nos ponemos de pie, hermanos, y nos despedimos con una alabanza. El volumen al teléfono. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Postrado estoy, ven y límpiame, aquí frente a ti, renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz, aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname con tu gran amor, lléname aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, aquí postrado estoy, ven y límpiame, Señor,
porque es la única manera, Señor, en la que podemos buscar la unidad, Señor. Es la única manera, Señor, en la que podemos ser uno solo. Sabemos que para eso lo has dejado aquí, Señor, como consolador. Sabemos, Señor, que tus planes son perfectos, Señor, y que todo lo que haces tiene sentido, Señor, y que todo lo que haces es mucho más grande que nosotros. Ayúdanos a simplemente obedecer, Señor, obedecer sin cuestionar, Padre, obedecer sin buscar siempre, Señor, lo malo, Señor, sino simplemente poder poner en ti, Señor, nuestra confianza. Oramos, Señor, para que nos ayudes a mostrar de tu amor, Señor. Ayúdanos a ser llenos de ese amor que siempre está, Señor, ahí presente. Simplemente, Señor, ayúdanos a poder venir y tomarlo, Señor, aferrarnos a Él, Señor. Oramos, Padre, para que nos des guía, para que nos des siempre esa forma, Señor, de poder buscar, Señor, lo que tú deseas para nosotros, tu voluntad, Padre. Oramos pidiéndote, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están acá en nuestra congregación. Oramos para que tú nos llenes a cada una de nuestras familias, Señor, a cada una de estas personas que están acá, para que podamos ser uno en ti, Señor. Queremos cumplir, Señor, con esa petición que has hecho, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos a buscar, Señor, el poder satisfacerla, Señor, a través de tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, y oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, podemos despedirnos y recuerde saludar a su hermano. Hasta luego.